Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2022, ¿no? Entonces, hoy día ya entramos al tema sobre aprendizaje 2 desde el punto de vista cognitivo, ¿no? La semana pasada abordamos el tema del aprendizaje desde el punto de vista conductual, ¿no? Muy bien, pues entonces, antes de empezar con este tema, ¿no? Quería ver cómo les ha ido a ustedes con el tema pasado, ¿no? Sobre el aprendizaje conductual, si tienen algunas inquietudes, algunas dudas, porque allí hay una fija ya, ahí hay una pregunta fija, entonces me interesa que ese tema esté bien captado, bien aprendido, ¿no? Que no tenga mayores dudas. Entonces, si tuvieran alguna inquietud, alguna duda, algo que no encaja, ¿no? Sobre el tema pasado, ¿no? Fundamentalmente, pues, esos principios, ¿no? Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Ya, entonces Lisbeth me dice, un condicionamiento operante, ¿qué puede ser en casos específicos, no? Ahí hay varios ejemplos, Lisbeth. Por ejemplo, la pregunta que tú me estás haciendo, esa conducta se rige por condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque tú estás emitiendo una respuesta, estás haciendo una pregunta y tú esperas, hay un efecto, hay una consecuencia, y tú esperas que yo te responda a esa pregunta. Entonces, el condicionamiento operante es eso, ¿no? Emitir una conducta voluntaria, espontánea, y que a esa conducta haya un efecto, haya una consecuencia, ¿no? Que en este caso, que el profesor te responda. Si te responde el profesor, ya aprendiste. ¿A qué aprendiste? A preguntarle al profesor. Si el profesor, yo en este caso, no obvio esa pregunta, no te respondo, paso a la siguiente, igual también ya aprendiste. Es más probable que para la siguiente no me vuelvas a preguntar, ¿no? O sea, las personas aprendemos siempre por el efecto de nuestra pregunta, ¿no? O de nuestra respuesta. Otro ejemplo de condicionamiento, cuando tú tienes problemas en tu casa, ¿a quién acudes? Cuando tienes problemas, ¿no? Cuando tienes alguna dificultad, de repente a una persona de tu entera confianza en casa, ¿no? Tu mamá, tu papá, tu hermano, ¿no? Y siempre tu hermano, tu papá, tu mamá está presto a orientarte, a ayudarte. Esa conducta de acudir siempre a ese hermano, a ese papá, es una conducta regida por condicionamiento operante, ¿no? El condicionamiento operante emitimos la conducta, hacemos la conducta y esperamos un efecto, esperamos una consecuencia. Por ese efecto nosotros aprendemos, ¿no? Correcto. Entonces, buenos días entonces Valeria, buenos días Rodrigo, Guido, Andrea, ¿no? Ya, Lisbeth, en el de Pavlov uno recibe, más o menos es la idea que tú tienes, Lisbeth, ¿no? O sea, en el condicionamiento clásico, tú no haces nada, no haces nada. ¿Cómo aprendes? Por impresión, la impresión que te causan dos estímulos, ¿no? La impresión que te causan dos estímulos. Por ejemplo, estás en tu colegio, toca el timbre de recreo, ¿no? Y los niños, la algarabía, el ruido, la bulla, ¿no? ¿No? Recreo, asociaste ya. Ese timbre lo asociaste a qué? Alegría, felicidad, ¿no? Se terminaron las clases, ¿no? Uf, qué rico. A salir al patio, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hiciste tú para que tocara el timbre? Nada, nada. No hiciste nada. Simplemente ese timbre lo asociaste a qué? Alegría del recreo, ¿no? Entonces, no has hecho nada. Ese es condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? Entonces, más o menos esa es la gran diferencia, entonces, estimados chicos. Ya siempre traten de buscar, encontrar ejemplos de los principios de reforzamiento operante, ¿no?
reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo. Si ustedes buscan y identifican ejemplos de esos principios, entonces quiere decir que ya dominan ese tema, ¿no? Y ahí ya tienen una pregunta fija de psicología ya, ¿no? Bien, entonces, empezamos con nuestra clase entonces deseándoles que tengan un buen inicio de semana, o sea, que mantengan el entusiasmo, que mantengan esa energía a lo largo de esta semana, que mantengan esa curiosidad siempre por aprender, ¿no? Eso es lo más importante, hay que cuidar la motivación, las emociones, hay que cuidarlas, más en esta situación que tenemos mucho estrés, ¿no? Con mayor razón hay que cuidar esa fuerza que nos da la motivación, la alegría, el entusiasmo, ¿no? Bien, entonces, como estamos hablando de aprendizaje cognitivo, cognitivo viene de conocimientos, es decir, acá yo ya no aprendo hábitos, ¿no? Acá yo no aprendo experiencias, ya no aprendo eso, ¿no? Ya no aprendo costumbres. ¿Acá qué aprendo? Acá yo aprendo en este tipo de conocimientos, yo aprendo información, aprendo a procesar información, datos, ¿no? Conocimientos, teorías, conceptos, comienzo a aprender eso. Ese es el aprendizaje académico, ¿no? Y para explicar cómo aprendemos, ¿no? Ese tipo de conocimiento académico, ¿no? Está el enfoque cognitivo del aprendizaje. Ese es el enfoque cognitivo, cognición de aprendizaje. Y esto tiene que ver, pues, lógicamente, chicos, con lo que ustedes hacen acá en la pre, con lo que ustedes han hecho en su colegio, ¿no? Con eso tiene que ver. Es decir, yo cómo estudio para poder aprender mejor, para poder retener mejor la información, ¿no? Y yo me imagino que ustedes a estas alturas de su preparación, que ya van a tener 2 meses, ¿no? Más de 2 meses ya prácticamente de preparación, ustedes han tenido que perfeccionar, mejorar, ¿no? Sus métodos de aprendizaje, de estudio, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué has mejorado en tu forma de estudiar? Esa sería mi pregunta. ¿En qué has mejorado en tu forma de estudiar? Un poco comparando con lo que hacías en el colegio, ¿no? A ver, quiero leer, qué han hecho ustedes, ¿no? Para mejorar en su forma de estudiar, ¿no? Ahí está, mira, Alejandro dice, ha desarrollado la constancia, la perseverancia. Mira, eso es una cualidad, ¿no? De verdad es una cualidad, ¿no? La constancia. Ya, dice Julián, incrementé mi lectura gradualmente, ¿no? Ya, o sea, ahora tiene más tiempo leyendo, ya Julián, tiene más tiempo. No sobresaturar la información, dice Lisbeth, ¿no? Rus, organización, ¿no? Más organización. En el caso de Carla, dice, hago mucho más mapas y resúmenes que en mi colegio, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? La idea es que esa información que le está dando la pre o lo que le dan los profesores día a día como yo, esa información hay que transformarla, no escribir igualito, no igualito como está acá en la diapositiva, ¿no? Sino hacer tu propio esquema, tu propio resumen, ¿no? Eso se llama empezar a valorar la información, empezar a organizar la información. Ya, luego dice Andrea, dedicación más focalizada y toma de apuntes, ¿no es cierto? Tomar apuntes de lo que están diciendo en clase, ¿no? Correcto. Y ustedes se han dado cuenta, estimados alumnos, que ahora acá en la pre hay que organizar la información. ¿Por qué? Porque la pre les está dando demasiada información, ¿no? Tienen como 17 cursos, ¿no? Y cada semana les entregan un cuadernillo con esta cantidad de contenido, ¿no? Entonces, es bastante información, ¿no? A diferencia del colegio, en el colegio la información era poca, limitada,
Incluso los alumnos se confiaban y decían, estudiando un par de horas antes del examen, apruebo, ¿no? Con 1 o 2 horas de estudio antes del examen, apruebo. Y lo hacían así y aprobaban, efectivamente, sí aprobaban, ¿no? Hay otros todavía más confiados, ¿no? A mí solamente con lo que el profesor me explica en clase, con eso lo entiendo. Me voy a dar el examen y apruebo, ¿no? Y aprobaban realmente, ¿no? O sea, esas formas y esos métodos viejos de estudio acá en la pre, como tú te has podido dar cuenta, ya no te sirven. Acá ya no te sirven, ¿no? ¿Por qué no te sirven acá? Porque acá no solamente tienes que leer, acá tú tienes que dominar, porque la pre te va a hacer preguntas DECO, y las preguntas DECO es para evaluar si tú sabes aplicar ese conocimiento. Para acá te ponen casos concretos, ejemplos, situaciones te ponen para que tú puedas aplicar ese concepto, ¿no? O sea, no solamente grabar la información, sino que aprendas a razonar, a pensar, aplicando esos conceptos, esas teorías. Y para ello tú necesitas tiempo para procesar esa información, tiempo para pensar, no solamente leer. Entonces, me imagino que ya eso ha ido que el alumno vaya reflexionando y pensando que ya tiene que mejorar, ¿no? Su forma de procesar información, ¿no? Y lógicamente, estimados alumnos, ustedes tienen un método para estudiar, ¿no? Tienen un método para estudiar. Hay una diversidad de técnicas de estudio. Hay una diversidad de técnicas de estudio. Pero hay algunas que son más sistematizadas, como esta, ¿no? Este es un método de estudio, ¿no? Un método de lectura, el método Salas-Parrilla, que se conoce como el método del ser 3, ¿no? ¿Qué significa? Son las iniciales de las actividades que hay que hacer, ¿no? La E de exploración. Primero hay que echarle un vistazo a lo que tengo que leer los títulos, los subtítulos, hacerme una idea, qué cosa me puede venir, hacerme una idea, ¿no? Esa es exploración. El segundo paso, la lectura, ¿no? Revisar qué dice ahí, ¿no? Revisar ahí, contrastar con lo que yo me había imaginado antes, ¿no? Tercer paso, el subrayado, destacar qué es importante, qué es secundario en todo lo que me está diciendo, ¿no? Tercer paso, la E de esquematización, ¿no? La E de esquematización. Acá, ya lo que han señalado muchos de ustedes, ¿no? Yo lo hago mapas conceptuales, hago línea del tiempo, redes semánticas, ¿no? Luego, el resumen, ¿no? El resumen. Es decir, decirlo con mis propias palabras, en un espacio de hoja que sea la cuarta parte de lo que estoy resumiendo, ¿no? La cuarta parte. Luego viene ya recordar, ¿no? Repetir lo que yo he aprendido. Y lo otro es el repaso, ¿no? Es decir, ya estudiaste, hoy día no te vayas así de frente al examen. Plantéate una fecha, una hora donde hagas repaso antes de entrar al examen, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Este es si tú sigues esta secuencia, este procedimiento, entonces vas a mejorar tu capacidad de retención, tu capacidad de aprendizaje, ¿no? Y no vas a estar como algunos alumnos que tienen este problema. ¿Cuál es el problema que tiene el alumno? Que cuando están leyendo el ítem del examen, en su primera lectura dice, esto me lo sé, porque tienen una sensación de familiaridad con lo que está preguntando ese ítem. Lo sé, sí lo sé, sí lo sé, ¿no? Sin embargo, cuando necesitas el dato preciso para resolver ese ítem, no lo encuentras, ese dato preciso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en los alumnos? Porque el alumno no ha organizado la información, se ha dedicado a leer nada más o a escuchar la clase. Entonces, él no ha organizado la información, él no ha ordenado la información, no ha pesado la información, no ha valorado la información. Y valorar, pesar la información significa hacer tus propios esquemas, no lo que dice el profesor acá en la diapositiva, no lo que está en el cuadernillo, sino tu propio esquema, ¿no?
Y si tú haces eso, yo estoy seguro que cuando estés frente al examen, tienes la sensación de saber responder a esa pregunta y vas a encontrar el dato preciso que te va a permitir resolver esa pregunta, ¿no? Entonces, chicos, aprendan a ser organizados, aprendan a ser metódicos, aprendan a utilizar métodos de estudio, ¿no? Lo más pronto posible, ¿no? Al principio, como algo nuevo siempre, como todo algo nuevo, siempre toma un tiempo. Al principio toma un tiempo. Algunos alumnos me han dicho, profesor, pero hacer esquemas, resúmenes, toma tiempo. Yo tiempo no tengo. Yo quiero avanzar, profe, quiero avanzar. Yo te pregunto, ¿de qué te sirve que estés avanzando si realmente no estás cogiendo información? ¿No? Entonces, al principio toma un tiempo, después la mente se va haciendo hábil y lo que antes te tomaba media hora, ahora te toma 5 minutos, ¿no? Eso lo haces con práctica, eso lo vas haciendo con práctica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a abordar el día de hoy? Acá vamos a abordar estos tópicos, ¿no? La definición del aprendizaje cognitivo, teorías cognitivistas del aprendizaje, aprendizaje observacional, estrategias, cuáles son los diferentes métodos de estudio, estrategias de aprendizaje, el concepto de metacognición, después aprendizaje autorregulado y cooperativo, ¿no? Esos son los... Empezamos con la definición de aprendizaje, pero desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Recuerden ustedes, chicos, que el aprendizaje conductual decía que las personas aprendían básicamente por la relación entre estímulo y respuesta. Eso es lo que decía el enfoque conductual. En cambio, el enfoque cognitivo, no, un momentito. Acá el ser humano aprende, ¿sabe por qué aprende? Porque el ser humano piensa, reflexiona, el ser humano interpreta la información, los estímulos, los interpreta, ¿no? El ser humano piensa, ¿sabe por qué piensa? Porque sabe cómo recordar información, cómo almacenar información, es decir, sabe utilizar la memoria. Por eso es que aprende, ¿no? No una relación estímulo-respuesta, ¿no? ¿Por qué aprende el ser humano? El ser humano aprende, ¿sabes por qué? Porque tiene motivación. O sea, él tiene una actitud de agrado a lo que está estudiando, de agrado a lo que está estudiando. Por eso es que aprende, tiene motivación, ¿no? Tiene entusiasmo, tiene motivación intrínseca, por eso es que aprende el ser humano, no por estímulo-respuesta. Por eso que el enfoque cognitivo, chicos, le da mucha importancia a lo que ocurre dentro del organismo, ¿no? Lo que ocurre acá dentro del organismo. Ahí le da bastante importancia. ¿Y qué ocurre dentro del organismo? ¿Qué cosa tiene el organismo, el ser humano? El ser humano tiene cerebro, tiene mente, ¿no? Tiene cerebro, tiene mente, ¿no? O sea, en la mente, en el cerebro se dan los procesos cognitivos, ¿no? Se dan los procesos cognitivos. Es decir, la, la mente, el cerebro es como una especie de una cadena, ¿no? Una cadena que integra esta información del estímulo, la respuesta, ¿no? Entonces, por eso que a esa cadena que integra se le llaman los procesos cognitivos o procesos mediadores. ¿Cuáles son esos procesos mediadores entre la información que ingresa y la respuesta que sale, ¿no? Ahí tenemos todos estos procesos que operan dentro de la mente, la motivación, la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje y la memoria, ¿no? O sea, estos son procesos que están dentro. Nosotros no lo vemos, pero por el lenguaje y la forma como expresamos, ahí nos estamos dando cuenta quién interviene ahí. Ahí está interviniendo la motivación, ahí está interviniendo la memoria, ahí está interviniendo el pensamiento. Inferimos que está interviniendo esos procesos, ¿no? Entonces nosotros aprendemos por los cambios que se dan en estos procesos. Por eso que aprendemos, por los cambios que se dan en estos procesos. Es como cuando te dicen a ti, ¿no? O sea, tú vas a aprender realmente si tú haces una buena interpretación de ese texto. Si no haces una buena interpretación de ese texto, no vas a aprender, no vas a comprender, ¿no? Tú tienes que
utilizar tus operaciones intelectuales, tienes que analizar, tienes que sintetizar, tienes que hacer inferencias para que puedas comprender ese texto. Si no, no lo entiendes, no lo comprendes, entonces no aprendes, ¿no? Entonces el enfoque cognitivo le da bastante importancia, ¿no?, a los procesos mediadores. Acá es donde se produce el aprendizaje, acá, en los procesos mediadores. Por eso que ellos dicen, miren, para ayudar a una persona a que aprenda mejor, hay que estudiar estos procesos. Hay que estudiarlos. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo los podemos estimular? ¿No? Es decir, por ejemplo, en el alumno, ¿cómo podemos hacer que su pensamiento sea un pensamiento crítico, reflexivo? ¿Cómo hacemos eso? Para que aprenda mejor, ¿no? ¿Cómo hacemos que el alumno, por ejemplo, entienda cómo funciona la memoria? ¿Para qué? Para que retenga mejor, para que pueda retener mejor, ¿no? Entonces, de eso se trata el enfoque cognitivo. Todo está acá, chicos, todo está acá en la mente, ¿no? Hay que estudiar cómo funcionan esos procesos de la mente y vas a ver que le vamos a ayudar a los alumnos a entender mejor, a retener mejor, a comprender mejor. Le vamos a ayudar, ¿no? Por eso que el enfoque cognitivo se ha dedicado a estudiar estos procesos, se ha dedicado a estudiar estos procesos y a ofrecerla a las personas para que mejoren su capacidad de pensar, su capacidad de creatividad, su capacidad de motivarse. A ver, motivación intrínseca. Mira, tú tienes que tener no motivación extrínseca, sino motivación intrínseca tienes que tener, ¿no? Entonces, ese ya es enfoque cognitivo ya. Te está explicando cómo es la motivación y tienes que manejar ese tipo de motivación. Cuando yo te estoy dando esa explicación, estoy utilizando el enfoque cognitivo. Cognitivo viene de conocimiento, las estructuras mentales del conocimiento. Estas son las estructuras mentales del conocimiento, ¿ya? Entonces, definición, aprendizaje cognitivo es el cambio de los procesos mediadores, ¿no? Es el cambio de los procesos mediadores. Acuérdense que antes, hasta la década del 60, lo que primaba en la psicología era el enfoque conductual del aprendizaje. Eso es lo que primaba, ¿no? O sea, estudios en el laboratorio con pericotes, ratas, y después extrapolarlos en el ser humano. Eso es lo que hacían los conductistas, ¿no? Y en eso se enfocaban los psicólogos conductistas sobre el aprendizaje. Ellos decían, por ejemplo, ¿sabes qué? Para que aprenda mejor el alumno, decía, hay que darle libros donde hayan preguntas, ¿no? El alumno responde esas preguntas y después al final está el refuerzo. ¿En qué se equivocó? ¿En qué acertó? Eso se llaman libros de instrucción programada, mediante el esquema conductual. Así van a aprenderlos, y así hacían libros de instrucción programada, mediante el modelo conductual. Así se aprende, así va a aprender el ser humano, decían ellos, ¿no? Y eso era predominante hasta la década del 60, pero comenzaron a surgir las teorías cognitivas, y para que surgieran estas teorías cognitivas, hay alguien que abrió la puerta del movimiento cognitivo. ¿Quién es el que abrió la puerta del movimiento cognitivo? Esta teoría, la teoría gestáltica. Ella abrió la puerta, ¿no? Ahora yo te voy a explicar por qué metafóricamente decimos que abrió las puertas al movimiento cognitivo, un poco para dejar de lado ya las teorías conductuales de aprendizaje. Esta teoría apareció en Alemania. Sus representantes todos son psicólogos alemanes. Wertheimer, Kohler y Kafka son psicólogos alemanes, ¿no? Y ellos, para entender cómo se produce el aprendizaje, nos entregaron un concepto clave, ¿no? Ese concepto se llama insight, ¿no? Ellos aportaron este concepto del insight, ¿no? Que se entiende como comprensión súbita, comprensión repentina, ¿no? Miren, chicos, seguramente ustedes han tenido algún tipo de experiencia de insight, de comprensión súbita, comprensión repentina, ¿no? A ver, algunos ejemplos que podemos mostrar de insight, de comprensión súbita. A veces tú no has tenido un amigo, un familiar que no has entendido su comportamiento, por más que has pensado,
¿por qué él es así, no? ¿Por qué siempre es así, no? O sea, ¿por qué es tan solitario? ¿Por qué es tan renegón, no? O porque siempre me mira mal, ¿no? Y, o sea, tienes interrogantes y no tienes respuestas. A veces te esfuerzas por encontrar una respuesta frente a esa duda que tú tienes y no sale la respuesta. Sin embargo, después, a veces como por arte de magia, ni siquiera estás pensando en ese tema y dice como un relámpago, aparece en tu mente una explicación del por qué es así esa persona, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, mira, él es así porque mi papá es así, por ejemplo, frío, seco, distante, ya sé por qué es así, mi papá es frío, seco, distante, porque también con él igual lo fueron sus propios padres. Ahora estoy viendo lo que él contaba de su infancia. Ahora recién lo entiendo por qué es así mi papá, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho esa persona con esa experiencia? Esa persona ha hecho insight, comprensión súbita, comprensión repentina, ¿no? No sé, creo que tú no tienes mucha experiencia en los exámenes presenciales, no tienes mucha experiencia, ¿no? Porque el año pasado han sido exámenes virtuales, ¿no? Pero esos chicos que participan de, de exámenes, que han participado en exámenes presenciales, siempre comentan una experiencia. ¿Cuál es su experiencia que comentan? Dice que cuando están dando examen y se encuentran con una pregunta y la pregunta está difícil, ellos insisten en querer resolverla, ¿no? Se fastidian y por más que tratan de resolverla, no pueden, ¿no? Pero ya perdieron ahí 5 minutos, de repente 8 minutos ya perdieron, ¿no? Pero están fastidiados. Ya, para no malagrarse el examen, siguen con la siguiente pregunta. Terminan el examen, tienen que abandonar ya la ciudad universitaria donde andaba el examen y están regresando a casa, ni siquiera están pensando en esa pregunta y en su regreso a casa dice como por arte de magia, como un relámpago, aparece la solución a ese problema. Y en ese momento el alumno dice, ¿y por qué no lo pensé así? ¿Por qué no lo pensé? Era tan fácil. Y yo me estaba dando contra la pared de otra manera, ¿no? Si era tan fácil. Ese alumno, en esa situación ya de regreso a casa, ese alumno experimentó, ¿qué cosa? El insight, ¿no? ¿Qué es el insight? La comprensión súbita, la comprensión repentina, ¿no? Ese es insight, ¿no? Y, y chicos, y el mérito de estos señores, que más es de Kohler, ¿no? Que habló sobre el insight, Kohler, el mérito de él es que él lo demostró, que eso ocurría de manera experimental, ¿no? Porque todos tenemos esta experiencia de insight, pero él lo demostró. ¿Y cómo lo demostró? Dice que Kohler tenía su monito, Sultán, así se llamaba su monito, Sultán, y en un ambiente lo puso a ese monito hambriento, no le había dado de comer varias horas, o sea, estaba motivado, entre comillas estaba motivado porque estaba sin comida, ¿no? Y dice que en ese mismo ambiente, ¿no? Colocó en la parte del techo que estaba bien alto una cabeza de plátanos y a los costados cajas de madera, ¿no? El monito hambriento comenzó a saltar para tratar de coger los plátanos, ¿no? Salta y salta, y no podía cogerlo. El monito refunfuñaba, gruñía, caminaba, pisaba las cajas de madera y nuevamente a insistir, ¿no? A insistir, ¿no? En eso dice que Kohler logra acercar las cajitas lo más cerca debajo de la cabeza de plátanos, lo más cerca de la cabeza de plátano debajo. Entonces el monito dice que en un extremo miró la cabeza de plátanos, miró las cajas, miró a esos dos elementos y ¿qué apareció en ese momento en el monito? Dice que la cabecita se le prendió, la cabecita, se le iluminó el foquito, ¿no? Y entonces el monito comprendió cómo podía solucionar su problema y comenzó a arrastrar las cajas estas cajas de madera debajo ya del plátano
y comenzó a hacer una torre, ¿no? Y con eso pudo alcanzar, ¿no? ¿Qué cosa había hecho el monito? Insight, comprensión súbita. Entonces Kohler razonó, mira, si el mono, siendo animal, hace insight, entonces con mayor razón el ser humano hace insight, ¿no? Es decir, que no aprendemos por una relación de estímulo-respuesta, sino que aprendemos por algo que ocurre en nuestra cabeza, por eso que aprendemos, por algo que ocurre en nuestra cabeza. Y entonces aportaron ellos el concepto de insight. Y esto fue lo que abrió las puertas para que empezaran a aparecer las teorías cognitivas y a descartar ya lo conductual, ¿no? Como algo predominante en la psicología, ¿no? Otro ejemplo de insight, ¿se acuerdan de este matemático griego Arquímedes, ¿no? Que él dice que estaba 3 días tratando de resolver un problema matemático y no le salía, hasta que un día se puso en su bañera, ¿no? A bañarse, a jabonarse, y parece mentira, chicos, que conscientemente tú te das cuenta que tu mente no está trabajando en ese tema, conscientemente. A veces tu mente no, pero inconscientemente tu mente sigue trabajando en esos temas, sigue trabajando, ¿no? Por eso que a veces también dicen, cuando tengas un problema, acuéstate ya, duérmete. Algo te va a aparecer en los sueños, alguna pista te va a aparecer, porque el cerebro sigue trabajando. Y de repente al día siguiente te vas a despertar ya con una solución a tu problema, ¿no? Y en el insight también ocurre eso, ¿no? En el insight también ocurre ese. Ya has dejado de pensar en ese tema, pero como antes te apasionaste por resolverlo, ¿no? Ahora, haciendo cualquier otra actividad, dice que aparece como un relámpago cuando tu mente encuentra ya una solución al problema, ¿no? Y en este caso, Arquímedes, mientras se bañaba, en su mente apareció la solución al problema. Se emocionó que haber encontrado el problema bañándose, ¿no? Y salió desnudo a las calles, ¿no? Gritando, eureka, eureka, ¿no? Lo encontré, lo encontré. Bien, entonces, a partir de este concepto, comienzan a surgir las teorías cognitivas, ¿no? ¿Y cuáles son esas teorías cognitivas? Ahí tenemos 3: procesamiento de la información, ¿no? Aprendizaje por descubrimiento de Brunner, ¿no? Y el aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no? Son esas 3 teorías cognitivas, que estas 3 teorías, chicos, nos dicen a nosotros, los que hacemos didáctica, pedagogía, cómo aprenden los alumnos. Y si nos dicen cómo aprenden los alumnos, también nos están diciendo cómo debemos de enseñar nosotros, los profesores, a esos alumnos para que aprendan mejor. Por eso que son teorías de la enseñanza y del aprendizaje, son estas teorías de la enseñanza, porque ya nos van dando pautas, ¿no? Entonces, empezamos con la primera teoría, ¿no? La teoría del procesamiento de la información. Esta teoría no es estrictamente de la psicología, ¿no? Pero la usamos nosotros los psicólogos. Esta teoría viene del campo de la informática, viene del campo del, ¿cómo podríamos llamarle, no? Del campo de las computadoras, ¿no? De ahí viene, ¿no? Esta teoría utiliza la metáfora de la computadora, ¿no? La metáfora de la computadora. ¿Por qué? Porque dice que la mente funciona igualito como un ordenador, igualito funciona, ¿no? Hay varios procesos y los procesos son secuenciales. Así, ¿no? En la computadora te encuentras procesos secuenciales, ¿no? Igual funciona nuestra mente, igualito funciona nuestra mente, ¿no? Nosotros también procesamos. ¿Por qué aprendemos nosotros? Dice esta teoría. ¿Sabes por qué aprendemos nosotros? Porque hacemos actividades de registro, es decir, de fijar la información, hacemos actividades de almacenamiento, de guardar la información, y hacemos actividades de recuperación de la información. Sacamos esa información para usarla, ¿no? Y por eso es que nosotros aprendemos, ¿no? Por eso es que nosotros aprendemos. Entonces nosotros aprendemos igualito como las computadoras procesan información, igualito dice, ¿no? Igualito como esas
computadoras vienen procesando información, ¿no? Por eso que ellos dicen, miren chicos, ellos dicen, mira, tú quieres aprender bien, entonces tienes que tener técnicas de estudio de las 3 etapas de la memoria, ¿no? Acá está faltando uno, ¿no? Acá está faltando uno. Espérense, vamos a ponerlo acá. Ya. Entonces, tú quieres tener buena capacidad de aprendizaje, usa bien tu memoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer, profe? Actividades de registro. ¿Qué cosa es registro? Yo tengo que ordenar la información, tengo que ordenar la información. O sea, yo no puedo ponerme a estudiar de frente. No, yo tengo que organizar la información. A ver, ¿qué temas tengo que aprenderme? ¿En qué tiempo me tengo que aprender? ¿1 hora, 2 horas, en una semana? ¿En qué tiempo? ¿No? O sea, tengo que registrar yo la información, ¿no? De esto que tengo que aprenderme, ¿qué es lo más importante? ¿Qué cosa estoy haciendo? Ordenando, registrando la información. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? O sea, procesar información mediante registro. El otro es el almacenamiento, ¿no? Almacenamiento. Y almacenar significa guardar, ¿no? Y cuando yo guardo información cuando esa información que quiero aprendérmela la transformo a otro código, a otra estructura que yo la pueda manejar. No que el profesor me está diciendo. Esa estructura no, ni lo que está acá en la diapositiva, no, eso no, sino a esa estructura informativa que yo pueda manejarla, ¿no? Por eso que les exhortan a los alumnos a que hagan sus propios cuadros sinópticos, sus propios resúmenes, ¿no? Sus propios mapas conceptuales, sus propias líneas del tiempo, como ellos lo están entendiendo. Recién cuando el alumno hace ese tipo de técnicas, recién ahí está almacenando el alumno. Antes, no. Si el alumno se dedica a estudiar, solamente a estudiar, y dice, ahí hay que leer hasta que entre, tiene que entrar en la cabeza, tiene que entrar en la cabeza. Eso no es aprendizaje, eso es tortura, dice esta teoría. Tienes que saber almacenar la información. Tienes que saber almacenar la información. ¿No? No tiene sentido repetirte la información eternamente, ¿no? Tienes que organizarla, ¿no? Entonces, y la tercera etapa, la recuperación, ¿no? La recuperación. Y la recuperación es cuando ya tienes almacenada la información, ya está almacenada. Entonces la sacas y la usas, sacas y la utilizas, la sacas y la aplicas. Esa es recuperación de la información. ¿Qué cosa es recuperación de la información? Cuando pones a prueba ya los conocimientos que tienes dentro de tu mente, ya lo pones a prueba, a ver cuánto yo sé pues realmente sobre ese tema, ¿no? Entonces recién ahí estás haciendo recuperación. Esta teoría te dice, si tú haces métodos y técnicas en esas 3 etapas de la memoria, vas a tener un excelente aprendizaje, porque tu mente es igualito como una computadora, ni más ni menos, igualito que una computadora, ¿no? Entonces, y miren, el procesamiento de los procesos cognitivos ocurren en serie, uno tras el otro, ¿no? Y acá hay una secuencia. ¿Cómo va la secuencia? Primero, registro sensorial, ¿no? El primero es el registro sensorial. Registro sensorial significa, por ejemplo, anotar información, ¿no? Anotar información, detectar información, ¿no? Luego viene la atención, luego viene la percepción, encontrarle un significado a esa información, ¿no? Luego viene la memoria, ¿con qué lo relacionas esa información que estás tratando de aprender? ¿Con qué lo relacionas, no? La memoria. Relacionarlo siempre en la memoria. Luego viene la recuperación, ¿no? Ya en otro momento, ya estudiaste, ahora a sacar esa información, ¿no?
pensamiento, me están diciendo que lo aplique en este caso. ¿Qué cosa es en este caso? ¿Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo? ¿Qué cosa es en este caso? Lo aplico en este ejemplo. ¿Qué cosa tengo que hacer? Pensar, tengo que razonar, tengo que pensar, tengo que razonar. Y después ya decidir cuál es la respuesta correcta de estas 4. Entonces yo escojo dentro de esas 4, esta es la correcta. Esto es reforzamiento positivo, ¿no? Entonces, de esa manera dice que nosotros aprendemos, ¿no? Esta es la teoría del procesamiento de la información, ¿no? Luego tenemos la otra teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Este es de Jerome Bruner, ¿no? Este es un psicólogo norteamericano, ¿no? Y Jerome Bruner dice que critica a nosotros los profesores en nuestra forma de enseñar. ¿Por qué nos critica? Porque muchos profesores estamos con una concepción pedagógica atrasada. ¿Cuál es esa concepción pedagógica atrasada? Muchos profesores creemos que al alumno hay que darle información y conocimientos ya empaquetados, conocimientos ya acabados, ¿no? ¿Y cómo actúa el profesor que piensa de esa manera? Cuando el profesor comienza a enseñar a los alumnos, por ejemplo, le dice, miren alumnos, socialización, y les da la definición de socialización, ¿no? Es decir, le dice, mira, socialización es la internalización de normas, valores, patrones de conducta de su propia cultura. Esa es socialización. Ahora Brunner dice, ¿tú crees que con ese concepto, ya un conocimiento acabado, empaquetado, el alumno te va a entender, te va a comprender? No, estás cometiendo un error ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende el alumno? Para este autor, el alumno es cuando tú retas al estudiante a que el estudiante empiece a razonar, pero a razonar mediante el razonamiento inductivo. Y tú sabes ya que el razonamiento inductivo es aquel que parte de hechos concretos, casos particulares, ¿no? Para que el mismo alumno, mediante ese razonamiento, llegue a qué cosa? Llegue a un principio general, llegue a una ley, ¿no? Ese mecanismo, esa orientación de razonamiento inductivo es lo que permite que el alumno aprenda, ¿no? Es lo que permite. Por ejemplo, si yo quiero enseñar socialización a mis alumnos, como profesor de psicología, y tengo como modelo, como guía, este modelo pedagógico, entonces yo no voy a decir definición a mis alumnos. Lo que yo voy a hacer es mandar a mis alumnos que investiguen, ¿no? Que investiguen. Por ejemplo, experiencias de buena socialización, experiencias de mala socialización. Experiencias de mala socialización. A ver, chicos, ¿me van a investigar ustedes? Claro, ahorita estamos en pandemia, ¿no? Pero de repente en situaciones normales, que me investiguen, por ejemplo, cómo es la vida de los niñitos en estado de abandono, en albergues, ¿no? Que me averigüen cómo es su caso de estos niñitos, ¿no? Cuando han sido dejados por sus padres abandonados a los 3, 4, 5 años, ¿no? Quiero que me indaguen eso. Es decir, donde la socialización comenzó a fallar ahí en esos niñitos. ¿Qué efectos hay en el corazón, en la mente de esos niñitos? O de repente los mando a investigar. A ver, chicos, ustedes me van a investigar la presencia de pandillas juveniles, ¿no? En los conos, ¿no? En los conos de Lima, ¿no? A ver, en Comas, sexta zona de Coyique, novena zona de Año Nuevo. A ver cuántas pandillas hay ahí. ¿Qué hacen? ¿No? Investíguenme, ¿no? O sea, este autor dice que hay que partir de hechos concretos, no solamente experiencia, también puede ser documentarte por libros, te puedes documentar por libros, información, también puedes hacer eso, ¿no? En laboratorios, ¿no? Experimentar en laboratorios. Lo más importante para este señor es la experiencia, chicos, la experiencia, ¿no? Sobre hechos concretos, ¿no? Y el profesor, ¿cuál es el rol del profesor? No de dar conocimiento, sino de facilitar, ¿no? Facilitar información, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar ese tipo de información? ¿Dónde la pueden encontrar? ¿No? Es un facilitador, ¿no?
Y lógicamente al final, después de esa experiencia, el alumno va a decir, ¿no? Mira, sí, pues la carencia o la supresión de socialización trae efectos nefastos en el desarrollo socioemocional del niño. Los hace tímidos, los hace cohibidos, ¿no? O los hace de repente rebeldes. Yo he llegado a esa conclusión. ¿Quién le ha enseñado eso? Él solito lo ha descubierto. El alumno mismo lo ha descubierto. Y así tiene que ser en todos los cursos, ¿no? En geografía, en historia, ¿no? Sino que lamentablemente nosotros los profesores abusamos mucho de las clases expositivas, ¿no? Y por el sistema educativo peruano demasiado abusamos, el 99.9% son expositivas, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera el alumno va a llegar a aprender, ¿no? Va a llegar a aprender. Si yo soy un profesor de geografía y quiero enseñarle los conceptos de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra a niños de primaria, yo no les voy a dar conceptos, no les voy a dar conceptos. Yo tendría que ponerle casos concretos, ejemplos concretos que los haga pensar a esos alumnos, ¿no? Entonces le diría, a ver, ¿en qué países, ¿no? Las noches duran más que los días. ¿Y por qué? ¿Y por qué duran más las noches que los días? ¿En qué países se celebra el Año Nuevo primero? ¿Quién es el primer país en celebrar el Año Nuevo? ¿Y por qué? ¿No? Es decir, siempre hay que apuntar a hechos concretos, ¿no? Para que el alumno solito vaya razonando y encuentre, ¿no? El concepto, encuentre la teoría, o lo más cerca del concepto, lo más cerca de la teoría, ¿no? De esa manera el alumno aprende, ¿no? Entonces, por eso que esto sigue esta secuencia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hacemos primero? ¿No? Primero recolectamos datos, ¿no? Recolectamos datos. Después esos datos los organizamos, le encontramos, ¿no? Una orientación a esos datos, ¿no? Y después hacemos la representación, ¿no? Entonces, de esa manera se puede llegar a que los alumnos aprendan. La otra teoría, esta es la teoría del aprendizaje significativo, de este también psicólogo norteamericano, David Ausubel, ¿no? Él también nos critica a nosotros los profesores por nuestra forma de enseñar. ¿Por qué? Porque él dice que muchos profesores, docentes, vienen a clases a enseñar pensando que sus alumnos, ¿no? Tienen la mente en blanco, como si su mente de estos alumnos fuera un depósito, una vasija, ¿no? Así una vasija, un depósito. Que la única responsabilidad del docente es llenar de información esa vasija, ¿no? Llenar de información, ¿no? Entonces, estos alumnos creen que la mente del alumno es como una pizarra en blanco, ¿no? Que hay que, el profesor, limitarse a dar datos, información, ¿no? Para que el alumno aprenda. Y así, el alumno no aprende. Con esa forma de entender el aprendizaje y la enseñanza, el alumno no va a aprender, ¿no? Eso va a ser más bien una tortura para el alumno. Entonces, este autor dice, ¿y cómo realmente aprenden los alumnos? Miren, él fue importante su aporte, ya estamos hablando de 1968, su aporte, porque él dice que todos los alumnos, no importa en qué nivel se encuentren, así sea inicial, todos los alumnos, cuando van a clases, ya van con conocimiento previo, ya van con información previa. O sea, ellos no van con la mente en blanco, con su pizarra en blanco, no van a clases. Ya tienen conocimientos previos sobre cualquier materia, ¿no? Sobre cualquier tema, ¿no? ¿Por qué? Porque esos alumnos de repente ya han visto películas sobre ese tema, ya han visto de repente comentarios en su familia sobre ese tema, experiencias, han leído periódicos, libros sobre ese tema, ¿no? Hasta los niñitos pequeñitos de 4 o 5 años ya tienen conocimientos previos, todo alumno ya tiene conocimiento previo sobre cualquier tema. Entonces, ¿cuál es la labor del profesor? La labor del profesor es primero
activar los conocimientos previos. ¿Qué conoces sobre ese tema? Por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? En el tema de, no sé, para poner un ejemplo, ¿no? En el tema sobre bases biológicas del comportamiento, el cerebro, estructuras, áreas del cerebro, ¿no? Mi alumno, así nunca haya escuchado una clase sobre cerebro, lóbulos corticales, hemisferios cerebrales, mi alumno que viene acá a la pre, ya tiene conocimientos previos sobre ese tema, ¿no? Algunos ejemplos, a ver, de conocimientos previos. No necesariamente tiene que ser conocimientos especializados que ya tenga el alumno, ¿eh? Cualquier conocimiento que se relacione con el cerebro, cualquier conocimiento, ¿no? Por ejemplo, seguramente tú has escuchado, si alguien se golpea la cabeza, ¿hay que moverlo o hay que dejarlo ahí? A ver, ¿qué cosas has escuchado sobre eso, no? O sea, y ese es un conocimiento previo. Ese es un conocimiento previo, ¿no? ¿Qué otro conocimiento previo ustedes conocen sobre el cerebro, chicos? A ver, conocimiento previo. Sobre el cerebro, ¿qué conocimientos previos tienen? Así ustedes no hayan escuchado una clase sobre el cerebro, ¿no? Ya, que memoriza, dice Guido, que memoriza el cerebro, que memoriza. Toda decisión que tomemos va a ser analizado por el cerebro. Ya. Ujú. Correcto, como dice Rodrigo, no todas las actividades que nosotros realizamos como ser humano lo realiza el cerebro primero, ¿no? Lo realiza el cerebro, ¿no? Ahí está, Lady, tienen dos hemisferios, ¿no? Paola, el cerebro manda al cuerpo. Miren, toda esa información que ustedes me están dando ahorita, ese es conocimiento previo. Nunca han ido, de repente, nunca han ido a clases sobre cerebro humano, ¿no? Pero ya tienen información previa, ¿no? Este, igual, eh, sucede con, por ejemplo, el curso de historia, ¿no? Historia universal, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De repente ese chico de 12 años, 13 años, nunca ha recibido una clase de historia universal, ¿no? Nunca ha recibido una clase de historia universal. Pero ese chico ya tiene conocimientos previos sobre historia universal, ¿no? O sea, ya sabe, por ejemplo, las culturas, ya sabe las culturas, porque lo ha visto en los medios de comunicación, ¿no? De repente ya sabe quién fue Hitler, ya, sin que haya recibido una clase, ya Hitler, ahí está, ya sabe quién es Hitler, ¿no? Ese es conocimiento previo. Entonces, los alumnos no van a clases con la mente en blanco. Esto es lo que destacó este señor, ¿no? Ya van con conocimientos previos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor del profesor? Activar esos conocimientos previos, activarlos, ¿no? A mis alumnos, ¿no? De genética, por ejemplo, de, no sé, de biología, ¿no? De biología. Les quiero enseñar, por ejemplo, genes, cromosomas, ¿no? Entonces, yo activo los conocimientos previos de mis alumnos. ¿Cómo así? Experiencias culturales de mis alumnos que tengan que ver con el tema que quiero enseñarles, ¿no? Entonces ya yo diría, por ejemplo, a ver, ¿ustedes han encontrado algún parecido entre padres e hijos? ¿En qué se parecen algunos hijos a sus padres, no? Eso ya tienen experiencia los alumnos, no importa en qué nivel se encuentren, ¿no? Ya tienen experiencia, esos son conocimientos previos y eso es lo que hay que activar. Una vez que yo activo esos conocimientos previos, después ya como profesor comienzo a impartir mis conocimientos, lo que tengo que decirle a mis alumnos, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa va a hacer el alumno en su cabecita? En su cabecita, el alumno va a aplicar razonamiento inductivo, razonamiento deductivo,
¿no? Va a relacionar la información, ¿no? Va a relacionar la información. Por ejemplo, si yo le estoy hablando historia del Perú, les hablo de la guerra con Chile, ¿no? Y yo, de repente, como profesor, comienzo a preguntarles, ¿por qué creen ustedes que Perú perdió la guerra con Chile? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos la guerra con Chile, no? Entonces, el alumno ya tiene conocimiento previo, ¿no? Ya tiene conocimiento. Si a ese conocimiento previo, ya yo les doy después la otra información, les digo, miren, ¿sabes qué? Lo que pasa es que también allí Perú no luchó solamente contra Chile, sino Perú luchó también contra Inglaterra, porque Inglaterra respaldó, reforzó, armó a Chile, ¿no? Miren ustedes los uniformes de los chilenos y los uniformes de los peruanos, la tela inglesa de los chilenos, ¿no? Entonces, cuando yo ya estoy dando esa nueva información, el alumno ya está pensando, ¿no? Y el alumno dirá, pues bueno, ¿y si Perú se hubiera aliado con otro poderoso, hubieran sido igual los resultados? Y comienza a razonar el alumno, comienza a pensar, esa es la forma como el alumno puede llegar a tener un mejor aprendizaje. El aprendizaje no tiene que ser memorístico, el aprendizaje tiene que tener sentido, tiene que tener significado, ¿no? Para el alumno. Si no, el alumno no aprende. Si no, el alumno no aprende. Es decir, cuando recién el alumno le encuentra un sentido, un significado, recién ahí el alumno aprende, ¿no? Por eso que el factor que señala este autor dice, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, ¿no? Ese es el factor más importante, lo que el alumno ya sabe. Averígüese y enséñese consecuentemente. Firmado David Ausweg, ¿no? Para que le puedan entender de otra manera este concepto, chicos, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes con qué libro aprendieron a leer, ¿no? A leer y escribir? ¿Con qué libro? A ver, ¿con qué libro aprendieron a leer y escribir? ¿También Guido con Coquito? Ángeles, Coquito. Mira, increíble. Ese libro tiene como 60 años. Ya tiene como, yo también aprendí en Coquito. ¿No? También, ¿no? Increíble. Y de Ediciones Santillana, ¿no? Coquito y los letreros. Está bien, Edwin, los letreros de la calle también se sirvieron para eso, ¿no? También sirvieron para eso. Miren, chicos, dice que ese libro, pese a que es un buen libro, está bien estructurado, bien diseñado, bien sistematizado. Sin embargo, ese libro, antes se le hacía una crítica, porque era un libro diseñado solamente por el contenido de ese libro, diseñado solamente para los chicos, para los alumnos de las ciudades de la costa, porque en ese libro estaba el contenido, ¿no? Temático de un típico niño de ciudad, ¿no? De ciudad. Tú sabes que el libro Coquito tiene una estructura, ¿no? Para la enseñanza. Tú sabes que primero empiezan a enseñar las vocales y después enseñan las consonantes, ¿no? Por ahí empiezan la A, la E, ¿no? Y luego, dentro de las consonantes, ¿cuál es la primera letra que te empiezan a enseñar? Después de las consonantes. A ver si se acuerdan, a ver qué dicen. ¿Cuál es la primera consonante que te empiezan a enseñar? Muy bien. Sí se acuerda, Lisbeth. Carla también se acuerda, ¿no? La M, claro, esa es la primera letra. Y tú has visto que en tu libro Coquito tiene frases típicas, tiene una estructura ya definida, ¿no? Ahí, ¿se acuerdan esas frases típicas?
Mi mamá me mima. Yo amo a mi mamá, ¿no? Esa frase es típica del libro Coquito, ¿no? ¿Y por qué crees que empezó con la letra M? ¿Por qué no empezó de repente con la letra D, con la letra T? ¿Por qué crees? A ver, ¿alguna idea tienes? ¿Por qué empezó siempre con la letra M? ¿Algunos tendrán alguna idea? Le dice, nunca me pregunté. Hay una mayor variedad de frases con la consonante M. Ya, porque son los de vocalización labial y de BP. Claro, por ahí está, ¿no es cierto? ¿No? ¿No es cierto, Lisbeth? ¿No? Correcto, son fonemas más fáciles de pronunciar, ¿no? Por la experiencia también. El niñito empieza también, el bebito, ¿no es cierto? El bebito empieza con esas consonantes, ¿no? Relacionadas a la mamá, ¿no? Relacionadas a la mamá. Entonces, dice que eh, este libro Coquito tiene esas frases típicas, ¿no? Ya tiene esas frases típicas. Eh, pero esas frases típicas tienen que ver solamente con la realidad cultural de un niño de la costa, de la ciudad de la costa. Por eso que se ha encontrado que muchos problemas de aprendizaje se dan en esos niñitos alejados de esa realidad, ¿no? Cultural, ¿no? Ese niñito que vive, por ejemplo, en una comunidad rural, campesina, ese niñito que vive en la selva, ¿no? ¿Por qué? Porque ese libro no refleja su realidad cultural de esos niños, ¿no? ¿Por qué no ponen? Por eso la crítica que se le hace a ese libro es que ese libro debería de ser diseñado también para niños de otras realidades culturales, que refleje su realidad cultural allí, ¿no? Por ejemplo, si quiero llevar un niño a la selva, en las frases que viene en ese libro deberías de ver eh, retratado eventos culturales de la misma selva, como por ejemplo fechas cívico-religiosas de la selva, la fiesta de San Juan, comida típica, ¿no? Los platos típicos de... Ahí tiene que estar, en el libro Coquito, los platos típicos, el juane, ¿no? El tacacho, todo, tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para que el niño se vea reflejado su experiencia cultural en ese libro, ¿no? E integre los conocimientos y los conocimientos le encuentre un sentido, porque si no, no le va a encontrar un sentido, ¿no? Porque más o menos sería algo así como, chicos, mire, supongamos que este fuera un niño que desde el año su mamá lo abandonó y lo han criado en un albergue, ¿no? Siempre con madres sustitutas, cambiando una vez una madre sustituta, otra madre sustituta, ¿no? Y después le enseñan la lectoescritura y vienen estas frases típicas. Mi mamá, a ver, repite, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá, a ese niñito de 6 años, que no ha tenido esa experiencia cercana de tener una madre cerca permanentemente, tenido como 10 mamás, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué sentido tiene esas frases para ese niñito que no ha tenido esa experiencia de tener una mamá cerca y permanente, ¿no? Esas frases son frases sin sentido para ese niño. Por eso que mucho se le dificulta el aprendizaje, ¿no? Porque el profesor no adapta los conocimientos a la realidad sociocultural del alumno, no los adapta. Las clases hay que adaptarlas, porque si no, el alumno, frente a ese contenido, el alumno le va a parecer un contenido abstracto, frío, congelado, fosilizado, y su profesor le va a parecer un profesor en ciencias ocultas,
un profesor en ciencias ocultas, ¿no? ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido a esa información, no le encuentra sentido. Por eso que los profesores, la labor de los profesores, según este autor, ¿no? Ausubel, es que el profesor tiene que ponerle puentes, bisagras, ¿no? Entre el conocimiento que quiere impartir en clase y el conocimiento que tiene el alumno, sus conocimientos previos que tiene el alumno. Tiene que poner puentes ahí, puentes. Esa es una metáfora, ¿no? Experiencia que les ayude a integrar la información, ¿no? Y como le decía en el libro Coquito, para que los alumnos de otras realidades culturales no tengan problemas de lectoescritura, allí en el libro también adaptarlo, poner esas realidades, de esas realidades culturales de esos niños, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje significativo, ¿no? ¿Ustedes conocen de profesores así, chicos, que no bajan de sus nubes, ¿no? Que están en el Olimpo hablando sobre sus conceptos, teorías, ¿no? Y no ponen puentes que ayuden a integrar el conocimiento que más o menos ustedes podrían tener sobre esos temas con lo que el profesor está explicando. ¿Conocen eso o no? ¿No? Entonces, esta teoría es muy buena porque a nosotros los profesores nos señala nuestra responsabilidad. O sea, yo no puedo venir de frente a clases a tratar de impartir todos estos conocimientos así, ¿no? Como si la cabeza de mis alumnos fuera un balde, una tina que hay que llenarla de datos, de información, ¿no? No, yo tengo que preparar mi clase previamente, ¿no? Poner esos puentes primero, ¿no? Que ayude a integrar la información, ¿no? Bien, entonces, este es el aprendizaje significativo, ¿no? Este es el aprendizaje significativo. Este es otro modelo. Recuerden cuáles son los tres modelos, ¿no? De aprendizaje. El modelo conductual, el modelo cognitivo, que lo acabamos de ver, y acá tenemos el modelo observacional, ¿no? Que también se le llama modelo social, de aprendizaje social, ¿no? Tiene este nombre. Aprendizaje social, aprendizaje imitativo o aprendizaje vicario, ¿no? Este modelo nos dice, chicos, que nosotros aprendemos no solamente por los efectos que tiene nuestra conducta, no es solamente por la impresión que tienen dos estímulos sobre nosotros. ¿Sabes por qué también aprendemos nosotros? Porque somos seres humanos, nos contagiamos de otros seres humanos, nos contagiamos de otros seres humanos, ¿no? A otros seres humanos los vemos también como referentes, como modelos, también los vemos como referentes, como modelos, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, yo creo que a tu edad, eh, como estudiante de tus 16, 17 o 18 años que tú tengas, yo creo que alguien te inspira a ti. Hay una persona que te inspira a ti, que es una fuente que te impulsa a seguir avanzando, ¿no? En algunos alumnos puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el abuelo, ¿no? Lo tomamos como un referente. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de un modelo también. Aprendemos a través de, porque admiramos a una persona, a esa persona la admiramos y queremos ser como ellas, ¿no? Y por eso también aprendemos. Por eso que este modelo también se le llama aprendizaje social, imitativo y vicario. ¿Por qué vicario? Porque aprendemos a través de la experiencia de otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, hay algunos alumnos que quieren acelerar sus procesos de preparación para ingresar a San Marcos. Entonces, ¿qué hacen estos alumnos? ¿No? Piden pautas, piden consejos a un primo, a un familiar, a un amigo, a un vecino que ya ingresó a San Marcos, ¿no? Y le dicen, oye, ¿tú qué hiciste para ingresar? ¿Qué hiciste para ingresar? ¿Cómo te preparaste para ingresar? ¿No? Y ese familiar o ese amigo comienza a decirte, mira, yo hice esto, hice lo otro, lo hice así, lo hice de esta manera, ¿no? Y eso me dio buen resultado. Ah, así fue, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás aprendiendo o no estás aprendiendo? Estás aprendiendo, pero de tu experiencia, no, no de tu experiencia, sino de la experiencia de otra persona,
¿no? O sea, la otra persona te está transmitiendo su experiencia, ¿no? ¿Y se aprende? Claro que sí se aprende. Se aceleran los procesos a través del aprendizaje de otra persona, ¿no? Entonces, este modelo fue formulado por este psicólogo Albert Bandura, ¿no? Albert Bandura. Generalmente, este tipo de modelo lo encontramos, ¿dónde, chicos? Lo encontramos en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación a través de la televisión nos fomentan que los demás sigan este tipo de modelos que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que fomentan? En algunos casos, la violencia, ¿no? Eh, eh, Fomentan el amarillismo, ¿no? Fomentan lo grotesco, ¿no? Entonces, la burla, la mofa, la discriminación, fomentan los estereotipos, ¿no? Eso es lo que fomentan los medios de comunicación, ¿no? Y ¿quiénes son los más susceptibles a ese tipo de modelos? Generalmente los niños, ¿no? Porque no razonan, no piensan, ¿no? Ya diferente de los adolescentes, ¿no? Bien, para que se dé este tipo de aprendizaje, se da a través de estas dos etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos etapas? Primero, prestar atención al modelo, ¿no? Si yo quiero ser una persona educada, quiero ser una persona cortés, quiero ser una persona amable, entonces yo me fijo en qué persona que yo admiro es cortés, es amable. ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿No? O sea, primero tengo que prestar atención, ¿no? A esa conducta que yo admiro y que quiero copiar, ¿no? Luego, yo me fijo en esas pautas, en esas conductas que distinguen a esa persona, ¿no? Entonces yo retengo esa información, ¿no? Mira, por ejemplo, esa persona se expresa con elocuencia, utiliza términos con elocuencia. Tengo que saber expresarme también, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué cosa está haciendo? Está reteniendo, ¿no? Esas características. Luego viene la siguiente etapa. La siguiente etapa es la de reproducción o ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es, conozco, sé el significado de las palabras, me averiguo el significado de las palabras y trato de usar ese significado de las palabras en determinadas situaciones y las uso, ¿no? Ya viene la reproducción o ejecución, ¿no? Igual, por ejemplo, si quiero aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar, presto atención al modelo. ¿Quién baila bonito? Ese género musical, ¿no? ¿Qué pasos son los más característicos? ¿Qué pasos, ¿no? Distinguen a ese género musical, ¿no? Y luego en mi casa, ¿no? Me pongo a practicar, ¿no? Pongo a practicar. Pero para ver, yo estoy en la dirección correcta, yo tengo que recibir una retroinformación. Es decir, quiero saber si estoy en la dirección correcta. ¿Para qué? Para seguir motivándome, ¿no? Entonces, en el caso de querer aprender a bailar, recibir retroalimentación puede ser que de repente ahí le diga yo a mi primo, a mi hermano, ¿no? ¿Qué tal me están saliendo estos pasos? ¿Me están saliendo bien? O de repente yo me ponga un espejo al frente, ¿no? Me pongo un espejo y entonces con el espejo simplemente me estoy mirando para ver si estoy en la dirección correcta, ¿no? Entonces ahí yo estoy recibiendo retroalimentación, ¿no? A eso se llama la retroalimentación. Bien, entonces este es el modelo del aprendizaje observacional. Luego tenemos ya las estrategias de aprendizaje. A ver, chicos, ¿cuáles son los métodos de estudio? El método es un camino, ¿no? Es un camino, ¿cómo podríamos llamarle, no? Es una autopista, ¿no? El método es una autopista, ¿no? Para aprender mejor, ¿no? Y de esa autopista hay pequeños ramales, son las técnicas. ¿Qué técnicas utilizo yo? ¿No? ¿Qué técnicas utilizo yo? Miren,
para mejorar mi aprendizaje hay que adoptar estas estrategias de aprendizaje, estos métodos de aprendizaje con sus respectivas técnicas, ¿no? La estrategia más básica es la estrategia de repaso, ¿no? Es de repaso. Repaso, ¿sabes qué cosa significa? Repetir la información de manera literal, repetir la información, ¿no? Ese es repaso. ¿Cuándo yo hago repaso? Cuando hago una simple copia. Me dicen, por ejemplo, tienes que aprenderte o aprender, ¿no? Las fórmulas para hallar el área, ¿no? De estas figuras geométricas, ¿no? El área de estas figuras. Entonces yo ya no me compro un formulario. ¿Qué hago yo? Yo simplemente lo copio para mí, ¿no? Eso me va a ayudar, ¿no? Este es un primer paso, ¿no? Copiar textualmente la información, ¿no? Este es un primer paso, ¿no? Especialmente de esa información que no requiere que se la procese, simplemente así como está nada más, ¿no? La otra técnica de repaso viene a ser el subrayado o resaltado, ¿no? Acá ocurre ya cuando yo le he dado a la primera lectura, en la segunda lectura yo ya tengo que empezar a distinguir qué es importante y qué es secundario en toda esa información, ¿no? Y para poder distinguirlo, entonces yo tengo que resaltar lo que es más importante con un color y lo que no es tan importante con otro color, ¿no? Entonces, así lo vamos haciendo, ¿no? Así lo vamos. En este caso, él lo está planteando en 3 colores, ¿no? Los títulos, ¿no? O ideas generales con un color, las ideas principales con otro color y las ideas secundarias con un tercer color, ¿no? Otros alumnos también lo que he visto que hacen anotaciones a los costados, utilizan el POSIT, ¿no? Estos papelitos de colores, y ahí también hacen sus anotaciones, ¿no? Eso es bien importante. Esto es solamente, chicos, el 20% de lo que tienes que hacer. Algunos se quedan solamente acá en este 20%, ¿no? Se quedan acá 20%. Pero te falta mucho más por hacer, ¿no? La otra estrategia. Esta es la estrategia de elaboración. ¿Y sabes por qué se le llama elaboración? Porque tú ya acá tienes que relacionar la información que tienes que aprenderte con algo que tú ya sepas, algo que ya está en tu cabecita. Relaciona, engánchala. No la dejes suelta. Integra lo que tú ya sabes, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas, no? Acá tenemos procesamiento simple, ¿no? Procesamiento simple tenemos acá, ¿no? Procesamiento simple tenemos acá. Una técnica es la parafrasis, o lo que tú llamas el parafraseo, parafrasear, ¿no? Tú ya sabes qué cosa es parafrasear, ¿no? Parafrasear es cuando lo que tengo que estudiar, yo lo digo con mis propias palabras, no con las palabras del profesor, no con las palabras del libro, sino con mis propias palabras, en mis propios términos, como yo lo entiendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo lo mismo, pero con mis propias palabras. Eso es un gran avance ya, es un gran avance, ¿no? ¿Se acuerdan de esta famosa frase de César Acuña, ¿no? Que dijo, no es plagio, es copia, ¿no? Que en el fondo esta confusión, ¿no? Esta confusión que tenía en su cabeza este señor se debía a que no podía distinguir entre qué cosa era parafraseo. Él quería decir más bien que él había parafraseado, ¿no? Y que no había copiado, que no había plagiado, sino que lo había parafraseado. Pero como su cabecita no le daba para distinguir estos conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es un parafraseo? Entonces se confundió él con su propia lengua y se confundió, ¿no? Ya. Luego tenemos otra técnica, las mnemotecnias. Qué importante las mnemotecnias. Miren, cuando yo utilizo mnemotecnias, ¿sabes cuándo yo debo utilizar como alumno mnemotecnias? Cuando lo que me tengo que aprender no lo tengo que cambiar, tengo que repetirlo literalmente. Hay información que no necesitas comprenderlo, necesitas solamente repetirlo literalmente y ni cambiarle una sola letra. Por ejemplo, si a ti te dicen, a ver, apréndete los ríos de la cuenca del Pacífico del Perú desde Tumbes a Tacna.
los 50 y tantos ríos que existen en esa cuenca. ¿Vas a cambiar alguna letra, alguna palabra de esos nombres? No necesitas. No necesitas cambiar. Tienes que repetirlo igualito. Río, río Tumbes, río La Leche, río Reque, río Saña, ¿no? Río Jequetepeque, ¿no? Río Virú. O sea, todos esos ríos. Tú necesitas retener esa información. Entonces, cuando tienes que retener bastante información, ¿qué aplicas? ¿Qué aplicas? ¿No? Mnemotecnias, ¿no? Por ejemplo, en Pulgar Vidal te dicen, tienes que aprenderte los pisos ecológicos, ¿no? Que son, creo, 8. ¿Se acuerdan, chicos, los pisos ecológicos? ¿Quién se acuerda de los pisos ecológicos? Pulgar Vidal, Pulgar Vidal, Paco Yunque. Pisos ecológicos, menciónenme algunos. Ujú. En una mnemotecnia te lo aprendes rapidito, esos pisos ecológicos, ¿no? Ahí está, ya, Lady ya sabe, Chala, Yunga Lady, Quechua también, Suni, mira, ¿ya ves? Hanka, Suni. Sí se acuerdan, ya ves, sí se acuerdan. Con reglas mnemotécnicas rapidito se lo aprenden, ¿no? ¿Y qué utilizan? Algunos hacen acrósticos, ¿no? La primera letra, la primera sílaba de ese nombre y las van juntando. Hacen sus acrósticos y rapidito, ¿no? Acá, por ejemplo, hay uno, ¿no? Huesos del cráneo, ahí está, ¿no? Todos los huesos del cráneo. ¿Y qué han formado? Ese pato feo, ¿ya? Ese pato feo, que son las iniciales de esos huesos del cráneo, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Regla mnemotécnica. Y hay cantidad de reglas mnemotécnicas para aprender. Hay una regla mnemotécnica, no sé si ustedes han escuchado, las rimas, ¿no? Yo cuando era chibolito chiquillo de 6 años, 7 años, nosotros teníamos que aprendernos la tabla de multiplicar hasta 12, ¿ah? Hasta 12 en primeros años, ¿ah? Así nos exigían. Y a veces habían chicos que se demoraban para aprender la tabla de multiplicar, ¿no? ¿Cuánto es 8 por 8? Miraba al cielo, aquí, en blanco toda su mente del niño, ¿no? Entonces la profesora muy inteligentemente en esa época, ¿qué hacía? Reglas mnemotécnicas mediante rimas. ¿Qué le decía al alumno? Mira, ¿sabes qué? Ahora tú vas a multiplicar hablando, pero cantando. Cantando. Dale un tono, una melodía. Y el alumno empezaba 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. Le daba un tonito. Y así, con ese tonito, cantando. Entonces, cuando le preguntaban cuánto es 8 por 8, miraba al techo, se había olvidado. Ahora taradéalo, cántalo, taradéalo. Y rapidito se recordaba. ¿Qué estaba aplicando? Reglas mnemotécnicas, ¿no? Está como miren chicos, les he traído este video para que vean cómo es la regla mnemotécnica de Poderosa, ¿no? Mira, esta es otra forma, por ejemplo, de reglas mnemotécnicas. Acuérdate que es solamente para información literal, ¿no? Cuando quieres aprenderte información literal, ¿no? A ver, no sé si ustedes han escuchado esto. Caramba. Ah, dice, no, video no disponible, dice, no. A ver, ujú. Salvo que eh, por el otro lado de repente lo pueda detener el video. Por el otro lado, a ver, vamos a ver si lo podemos. ah, a ver, lo voy a buscar por acá. A ver un ratito. Vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver por este lado.
Ustedes me avisan si lo están viendo, ¿ya? A ver, espérate un ratito, vamos a poner por acá, compartir por acá, toda la pantalla. ¿Lo, lo vieron bien? Cancelar, a ver, vamos a ver. Vamos a, ¿no se logró escuchar, dice? Se vio, profesor, pero no se logró. Ah, ¿no se logró escuchar? Se ve, pero no se escucha. Ah, de repente, ¿sabes qué? Ya. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Eh, empezamos, ya, empezamos con, perdón un ratito, vamos a ver lo siguiente. Eh, ahí está. Llegó el vivo y vente tele con el 12.
¿Se escuchó bien? Ah, no, sí tiene audio. ¿Qué? Ah, ya. Qué raro, qué raro. Bueno, hice, hice el intento entonces. Hice el intento. Hice el intento. Para la próxima entonces. Bien, chicos, entonces, inferencias. Eh, Acá también, este ya es procesamiento complejo, ¿no? Inferencias, analogías, resúmenes, ¿no? Ese es, eh, eh, bien, qué importante, por ejemplo, es eh, hacer analogías con la información que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo entiendo el cerebro, no? Al cerebro lo entiendo como el funcionamiento del cerebro lo entiendo como una red telefónica mundial, así lo entiendo el cerebro, una red telefónica mundial. Hago una analogía, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? En genética, ¿no? Este, ¿Cómo es el, el núcleo? El núcleo es como una biblioteca, ¿no? Los cromosomas, ¿cómo es el cromosoma? Lo veo como un libro, ¿no? Así son los cromosomas, como un libro, ¿no? El el gen lo veo como una receta, ¿no? La proteína lo veo como un pastel, ¿no? O sea, pero tiene que partir de la experiencia del mismo alumno, ¿no? Tiene que relacionar siempre con la experiencia del mismo alumno para que sea más efectiva, ¿no? La analogía o la metáfora, ¿no? Miren, chicos, el gran maestro de los maestros, Jesucristo, por ejemplo, para que sus discípulos le entendieran conceptos éticos bien abstractos, ¿qué utilizaba ese gran maestro que fue Jesucristo para que sus alumnos le entendieran? ¿No? ¿Qué metáforas hacía el Jesucristo para que sus discípulos le entendieran conceptos éticos bastante abstractos? Parábolas, ¿no es cierto? Parábolas. ¿Y las parábolas qué cosas son? Los parábolas son cuentitos cargados de imágenes. Esos son los que son las parábolas, cuentitos cargados llenos de imágenes, ¿no? Entonces, ahí tenemos el hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? La oveja descarriada, ¿no? Y sus discípulos lo entendían, sí lo entendían fácilmente, ¿no? Ustedes también, no sé, a veces cuando un tema es muy complicado y no lo pueden entender, que es recontra complicado, es un problema de matemáticas, no logran resolver, ¿cómo ustedes lo desmenuzan para poder entender? Grafican, lo grafican esos problemas. O sea, lo abstracto lo vuelven concreto. Y eso es lo que tendrían que estar haciendo, ¿no? Lo abstracto, volverlo concreto. Con una imagen se ayuda. Luego tenemos esta otra estrategia de organización. La estrategia de organización significa asignarle un código a la información que tú quieres hacerte, un código, una nueva estructura a esa información que aprendértela, ¿no? Tu propia estructura informativa, ¿no? Y hay varias técnicas, una de ellas el cuadro sinóptico, ¿no? Entonces, la información que el profesor me ha dado en clase, yo después lo convierto en un cuadro sinóptico, ¿no? Con las ideas principales, después las ideas secundarias, así lo voy organizando. O lo utilizo, o de repente hago una red semántica también, ¿no? O un mapa conceptual, o una línea del tiempo, si es historia, una línea del tiempo, ¿no? Si yo hago esto, yo voy a estar organizando la información, valorando la información. Recién ahí la estoy valorando, organizando la información. Entonces, cuando yo haga eso, mi información va a estar ordenadita en mi cabeza. Voy a dar el examen, leo la pregunta, necesito un dato,
saco ese dato y lo aplico. Rápido saco ese dato porque ya lo tengo organizado, mi información ya lo tengo organizado. Muy distinto si el alumno solamente escucha al profesor, se pone a escuchar nada más al profesor. Va a dar el examen, ¿no? Va a creer que sabe la pregunta. Cuando necesita el dato, no va a saber encontrar el dato. Y la presión del examen, ahí se va a desorganizar ese alumno. Por eso es importante valorar, organizar la información. Luego, la otra estrategia, supervisión de la comprensión. Supervisión de la comprensión significa, chicos, evaluar la calidad de tu aprendizaje. Ya estudiaste, ya crees que aprendiste. Ahora vamos a ver, pues, ¿cuánto has aprendido? Vamos a ver la calidad de tu aprendizaje. Y las técnicas para evaluar es someterse a pruebas. No hay otra. Resolver preguntas. Ahí recién realmente estás evaluando la calidad de tu aprendizaje, ¿no? Por eso dicen que cuando tú estudies, no estudies para ti, estudia como si fueras a dar una clase. Así estudia, ¿no? Y otra cosa, no tengas miedo a los exámenes, más bien disfruta del examen. Disfruta del examen. El examen te va a indicar a ti qué tienes que mejorar y lo más pronto para que alcances tus metas. No evitar el examen, ¿no? El examen te dice de manera objetiva, estás bien y en qué estás mal, ¿no? Entonces, eso. Luego tenemos, esta es otra estrategia, pero estrictamente no es una estrategia de aprendizaje como esta, ¿no? Porque con estas estrategias tú no procesas información con autocontrol emocional, sino que es una estrategia de soporte, de ayuda al aprendizaje. ¿Qué es importante? Sí es importante, pero no es una estrategia de aprendizaje, es una estrategia de soporte, de ayuda. Esto tiene que ver, chicos, con manejar tu motivación, tus estados motivacionales, tu emoción, ¿no? Es decir, el ser humano no es un robot, el ser humano tiene una fuerza, una dinámica, tiene un entusiasmo, tiene una curiosidad, y esto es muy importante. Manejar el alumno tiene que tener motivación intrínseca, no motivación extrínseca, ¿no? El alumno tiene que aprender a regular sus estados emocionales, ¿no? La cólera, el miedo, tiene que aprender ¿no? Y no hay mejor que estas técnicas, pues, ¿no es cierto? La relajación, por ejemplo, la respiración, ¿no? La respiración diafragmática, practiquen siempre. Las personas que son muy ansiosas, muy nerviosas, por favor, practiquen siempre la respiración diafragmática, es muy buena, ¿no? Saber organizar tu tiempo, también eso ayuda al aprendizaje, ¿no? Bien. Luego tenemos el concepto de metacognición. La metacognición es la estrategia madre, es la estrategia más poderosa que tenemos nosotros para aprender. Lo que he señalado anteriormente es la estrategia cognitiva, ¿no? La estrategia cognitiva. Pero ahora se ha descubierto que hay una estrategia mucho más que te impulsa en el aprendizaje más, ¿no? Esa es la metacognición. ¿Y sabes cuándo es metacognición? Cuando tú has hecho una evaluación del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si tú te has dado cuenta, ¿no? Que acá en la pre, tú tienes que mejorar tu proceso de aprendizaje en comparación al colegio, a lo que hacías en el colegio. Si tú te has dado cuenta de eso y eres consciente de eso, eso quiere decir que tú has hecho ya metacognición. Has hecho metacognición. Metacognición es evaluar, ser consciente de cuáles son esos procesos que te ayudan mejor a aprender, que te hacen más eficaz aprendiendo. Y vas dejando viejos hábitos que no te ayudan. Eso es metacognición, evaluar tu capacidad de aprender, ¿no? Y regularlas, modificarlas. Por eso que un mejor nombre de metacognición es aprender a aprender. Este es el mejor nombre de metacognición. Cuando yo aprendo, ¿qué es un buen aprendizaje? ¿Qué es un buen aprendizaje? Y lo ejecuto, ¿no? Otra forma, dice, es aprender estratégicamente. Otra forma, tener conciencia y regulación de la cognición. Ahora, para fomentar la metacognición, se establecen 3 tipos de estrategias, chicos. Tú dirás, profesor, ¿y cómo yo puedo ser un estudiante más estratégico en mi estudio?
ser más metacognitivo en mis estudios. Entonces tienes que aplicar estas 3 estrategias. Planificar. ¿Cuánto tiempo tengo para estudiar? De aquí al tercer examen, en estas semanas. En estas semanas, ¿qué tengo que aprender? En esta semana, ¿qué tengo que aprenderme? Tengo que estar planificando objetivos, metas, ¿no? Tengo que estar viendo la dificultad que tienen esos cursos. ¿Tienen grandes dificultades esos cursos para mí? ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que diseñar cómo lo tengo que hacer. Entonces, si tiene grandes dificultades, a ver, buscaré ayuda con alguien que me enseñe, compraré libros para enfrentar eso. Tengo que estar diseñando, planificando primero cómo voy a afrontar. Luego, el control. Me pongo a estudiar ya me pongo a estudiar. Y mientras estoy estudiando, tengo que estar verificando. ¿Estoy entendiendo? ¿Por qué no estoy entendiendo? ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Me estoy distrayendo demasiado? O sea, tienes que estar controlando lo que estás haciendo, ¿no? Y la tercera estrategia es la evaluación. Ya terminó la semana, ya terminó el mes. A ver, ¿qué aprendiste, pues? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué no aprendiste todo? Planteaste objetivos muy desmesurados, muy irrealistas, muy fantasiosos, por eso, entonces tienes que corregir, tienes que ser más realista y volver nuevamente a planificar otra vez para la siguiente etapa. De esa manera, uno se va haciendo más metacognitivo, ¿no? Y está avanzando en su proceso de aprendizaje. Es lo que dice esta estrategia, ¿no? Pero aparte, chicos, hay otros modelos de aprendizaje que están saliendo últimamente. Uno de ellos se llama el aprendizaje autorregulado y el otro el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje autorregulado, ¿sabes cuál es? Aquel que el alumno utiliza metacognición, hace una regulación de sus estados emocionales y sabe cómo motivarse. Este alumno ya no está esperando que otros lo controlen, que su papá le controle. A ver, ¿te estás poniendo a estudiar? Ya no necesita eso, ¿no? Ya no necesita que en las clases presenciales su tutor lo esté chequeando para ver si está estudiando. Ya no necesita que el profesor le esté diciendo a cada rato, oye, haz esquemas, pues, haz resúmenes, no te quedes ahí. Ya no necesita eso. Ese alumno es un alumno autónomo, ¿no? Incluso esta modalidad de examen virtual, en realidad, chicos, no es para todos. No es para todos. ¿Para quién es más? Es para los estudiantes autónomos. Es aquel estudiante que está viendo qué realmente necesita en su preparación. O sea, cuáles son los cursos que más necesita, ¿no? Y ponerle mayor peso a eso, ¿no? Ponerle mayor peso a eso, ¿no? Esos alumnos que tienen problemas de distracción, problemas de motivación para estudiar, a eso hay que llevarlo todos los días al salón, para que los estén chequeando ahí. No, a eso hay que llevarlo todo el día al salón, ¿no? Necesitan, ¿no?, que alguien los esté controlando, ¿no? Pero quien tiene ya un aprendizaje autónomo, autorregulado, ya no. Incluso dicen, mira, ¿sabes qué? Más importante que estar escuchando psicología, de repente en este curso, porque psicología ya lo sé, ya lo sé psicología, ¿no? En esta hora estoy resolviendo mejor estos ejercicios. Eso es el estudiante autónomo, ya sabe cuáles son sus debilidades, qué cosa tiene que corregirse, ¿no? Ya al profesor lo he escuchado 2 veces, ya sé, ¿no? Respondo mis prácticas de psicología y me pongo a hacer esto, ¿no? ¿Ves? Ya está avanzando, así avanza, ¿no? Aprendizaje creativo es el aprendizaje de a través y la participación de sus compañeros, ¿no? Los círculos de estudio, qué importantes son, chicos, los círculos de estudio. Ya, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar en este tema que domino mucho en biología y tú me vas a enseñar en geografía, que tú dominas geografía. A ver, nos vamos a enseñar ahí, ¿no? Ese es el aprendizaje cooperativo, ¿no? Yo me preparo porque voy a enseñar como si fuera un profesor, ¿no? Y ahí, ¿no te parece que uno va a aprender mejor? ¿Va a aprender más? ¿No? Mediante el modelo cooperativo, ¿no? Por eso dice este modelo, si quieres aprender, enseña, ¿no? De Cicerón. Bien, seguimos ya con la práctica porque ya no nos falta mucho. Vamos a resolver las preguntas, ¿no? Vamos a resolver las preguntas. Acá Lisbeth ya puso ¿no? Bonito es ese video, ¿no? Yo lo voy a poner también en notas compartidas,
¿no? El video. Bien, entonces, en la primera pregunta, ¿cuál sería la respuesta, chicos? La respuesta correcta. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. A. El profesor investiga al inicio de cada unidad lo que saben sus alumnos para ayudarlos a construir. ¿Eso tendría que ver con el aprendizaje por descubrimiento? ¿No? Ahí está, ya, ¿no? Paola ya encontró ya. Paola ya encontró la respuesta, ¿no? La 1, allá. La 1, la C, ¿no es cierto? La 1, la C. La 1, la C, correcto, ¿no? La 2, aprendizaje significativo. Teoría del aprendizaje significativo. La B, un aprendizaje requiere principalmente la activación. No, no es aprendizaje significativo, la 2, ¿no? Memorización es esta, procesamiento de la información. Este es memoriza. Más es memoria. Esto es más memoria, información es memoria. Y la 2 entonces es la A, ¿no? La respuesta correcta, entonces acá sería la 1, la C sería acá, ¿no? La C. La C, ¿correcto? 1C. Bien. La 2 dice, una estrategia que ha demostrado ser efectiva para que los niños aprendan a comer verduras es mostrarle videos o figuras en los que sus personajes favoritos las disfrutan comiendo. Estos resultados se pueden explicar a partir de la teoría del aprendizaje. ¿No es cierto? Ruth, Lady, la A, ¿no? Carla, ¿no? La A. Aprendizaje vicario, aprendizaje imitativo, aprendizaje observacional. Correcto. La A, observacional. De esos modos también se le llama el aprendizaje observacional. Dice 3. Francisco es un estudiante que se ha dado cuenta que asimila mejor los conocimientos cuando coloca el contenido a estudiar en esquemas, cuadros y diagramas. De lo mencionado podemos inferir que él ha adoptado el uso de estrategia de, ¿no? Correcto, no estamos hablando de organización, ¿no? Rus, Iván, Rodrigo. Organización. Organizar significa codificar la información, poner tu propio código. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Tú cómo estructuras esa información? ¿No? Eso es codificar, ¿no? Empezar a pesar la información. Bien, ¿alguna inquietud, chicos? ¿Alguna inquietud? Si tuvieran alguna inquietud. Está escribiendo Valeria y Paola. Todo claro, ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces la encuesta, subir presentación, iniciar encuesta. Dice, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Entonces tienes 5 alternativas, ¿no? A ver, vamos a ver qué cosas están escribiendo. No, las gracias a ti, Alejandro. Gracias, Valentina. Igual también. Buen inicio de semana a todos ustedes, ¿no? Que les vaya bien durante esta semana, ¿no? Y que aprendan bastante y mantengan siempre la motivación, es importante, mantener siempre la motivación, la curiosidad, ¿no? Esas ganas por aprender toda la semana, ¿no? ¿No? Entonces, ya. De todas maneras, cualquier duda que ustedes tuvieran, chicos, me interesa, como les digo, el tema de la semana pasada, que revisen, tienen alguna duda, lo conversamos la siguiente semana, porque ahí yo estoy convencido que les va a venir preguntas, ¿no? Bien, entonces les agradezco por la atención prestada, igualmente a la señorita tutora, la señorita Amelia Vargas, ¿no? Por la atención.
Ya yo me despido. Nos veremos entonces la siguiente semana. ¿Ya? Chao.